Esto que estamos haciendo, mis amados, usted sabe, como le dije, es base a oración y a respuesta de mucha gente que me han estado escribiendo y me han pedido que cuál es mi opinión de los tiempos del fin del mundo, cuál es mi opinión de la venida, cuál es mi opinión de esto y del otro. Entonces, por eso usted ve que lo estamos grabando, vamos a hacer unos cortecitos, algunas cosas. Yo voy a exponer mi opinión, lo que yo creo de acuerdo a la Biblia. Amén. Se han escuchado muchas enseñanzas. El sentido de esto no es contradecir a nadie, ni pelear con nadie, ni llamarle hereje a nadie, ni discutir con nadie. Simplemente es exponer lo que yo creo, de acuerdo a la Biblia. Amén. Usted sabe, cada quien estudia y expone sus puntos de vista desde el punto desde donde lo estudia. Ahí, bueno, esto que yo estoy haciendo, yo estoy sacando del baúl de los recuerdos, porque una de las especialidades que yo hice fue en escatología en aquellos años. Yo estudié con un canadiense que él duró 30 años estudiando escatología. Para ese entonces, 30 años. Entonces yo estudié con él y créame que eso yo lo tenía guardado en el baúl de los recuerdos, lo había dejado allá, porque en realidad tocar puntos escatológicos y puntos de teología, eso en vez de bendecir lo que trae es conflicto, porque hay un grupo que cree en una cosa, otro grupo cree en otra cosa. Entonces nosotros somos tan inmaduros como cristianos, somos tan inmaduros que si alguien no tiene el mismo criterio mío, ya somos enemigos, ya no nos hablamos, lo reprendemos, lo mandamos al diablo y ya usted sabe. Ese no es nuestro trabajo. Amén. Ese no es nuestro trabajo, ni tampoco es nuestro deber. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Predicar el mensaje de salvación, que es lo principal. Ahora, ya estos puntos teológicos y escatológicos, como le dije, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Amén. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Cada quien tiene un punto específico, cada quien tiene un punto de vista, cada quien tiene un rema, cada quien tiene una revelación, cada quien tiene una palabra distinta. ¿Por qué? Porque cada escatología y cada teología y cada interpretación hermenéutica que se da, cada quien tiene un verso bíblico. Amén. Cada quien tiene un verso bíblico. Y lo grande es que cuando usted lo lee, es convencible. Es convencible. Por ejemplo, la doctrina de los Jesús solo. Es un solo verso que ellos utilizan, pero es convencible. Cuando Pedro dijo, bautícelos en el nombre de Jesús. Él no mencionó la Trinidad. Entonces, ahí cualquiera se confunde. El versículo que utiliza la Iglesia Popular para que los sacerdotes perdonen pecados también es convencible. Que fue cuando Cristo le dijo a los discípulos, a quienes ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos. Ellos utilizan ese verso de que el hombre tiene potestad de perdonar pecados. Es convencible, ¿usted me entiende? O sea que cada quien que presenta su teología o presenta su interpretación, tiene versos bíblicos para convencer. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, yo como pastor, como padre de ustedes, tengo que ponerle el punto de vista que como pastor, como persona, yo creo y entiendo por la Biblia, y esa es la dirección que nosotros llevamos. Puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo, eso no significa que usted va a dejar la iglesia y se va a ir. ¿Me entendieron? Esto no significa, no me voy de esa iglesia porque ahí están enseñando herejía, eso no significa eso. Porque antes de usted saber lo que va a saber, usted adoraba a Dios aquí y se prendía y y se sacudía y se metía debajo de la candela. No puede ser que ahora, si hay un punto que usted no está de acuerdo, usted diga, me voy de la iglesia. Se está enseñando herejía ahí. Por eso que le digo, estos puntos, a mí no me gusta predicar de eso ni tocar eso, porque estos son los puntos donde nadie está de acuerdo con nadie. Ahora, con la unción, con el fuego, con la liberación, con los milagros, nadie tiene derecho de decir no. Porque la gente lo está viendo la candela, está viendo la unción, todo lo está viendo. Pero puntos doctrinales y teológicos y escatológicos
señores, hay una diversidad terrible. Aún dentro de la iglesia pentecostal, como le llamamos, los pentecostales, esa es la que peor, la batalla peor de doctrina, de teología y de escatología que hay, existe entre nosotros los pentecostales. Nosotros nos matamos, señores, porque de una vez decimos, están dañando la verdad de Dios. Vuelvo y les repito, cada quien estudió en una escuela. ¿Me entendieron? Cada quien estudió en una escuela. Por ejemplo, los que dan clase aquí, que son maestros de educación, la matemática es la misma para todo el mundo. Pero usted estudió en el liceo y yo estudié en el Luis Hay, y a mí me dan una matemática diferente a la que a usted le está dando. Y al final es lo mismo. Entonces estamos en el mismo curso, pero usted está en un colegio, yo estoy en una escuela. Señor, y cuando comparamos las dos matemáticas, nos están dando métodos diferentes. Y usted se queda, pero ¿y por qué si tiene que ser la misma matemática? Lo que pasa hoy en día, por ejemplo, Daniel a veces me enseña clases de matemática y Adriel, que yo le digo, eso a mí no me lo dieron. Pero en realidad sí lo dieron, pero es que tiene un contenido diferente, o tiene un método diferente, qué sé yo, o un nombre diferente tiene, porque le viven innovando, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que a mí no me dieron eso, o que le cambiaron el nombre, Adriel no puede decir que yo no estoy de acuerdo con él, o que yo estoy atrasado, que yo no sé. No puede decirlo. Yo tampoco puedo decir, te están enseñando herejía. ¿Usted me entiende? La manera de resolver los problemas ha cambiado. Antes era siempre la manzana que cae. Ahora no, ahora es un carro que sale a qué sé yo cuánta velocidad. Acelerado, eso en la física, acelerado. Pero antes era una manzana. Esa manzana no se quedaba en ningún problema físico, vaya. Siempre caía. Pero lo que quiero llevarle es, como les dije, usted ve que en las iglesias pentecostales estamos en una batalla, en un pleito, que yo no estoy de acuerdo contigo, que tú no crees en mí, que yo no creo en ti, que vamos a cortar las amistades. No, señores, eso no es de gente madura, ni de gente de carácter. Amén. Esto es de personas. Lo primero, mire, con lo que usted debe estar claro, que si van y le dicen lo contrario, que la sangre de Cristo no lo limpió de pecado, reprenda a cualquiera. Porque lo que usted necesita saber es que la sangre de Cristo lo limpió de pecado. Y que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Si le dieron una enseñanza fuera de ahí, pelee. Pero en asuntos escatológicos, señores, sea que venga o que no venga, y yo esté bien delante de Dios y me muero, me voy a salvar. Crea o no lo crea, si estoy bien delante de Dios y Él viene, Él me va a llevar. ¿Ustedes me entendieron? Yo crea en el rapto o no crea en el rapto, si estoy bien delante de Dios y el rapto viene, Él me va a llevar, porque Él no está buscando mi creencia en un versículo bíblico de escatología. Él lo que está buscando es mi creencia, que Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y que yo me haya guardado para Él. Amén. Entonces, estos puntos, vamos a tocar algunos puntitos que puede hacer que usted no esté de acuerdo, pero esto no nos va a hacer perder a ninguno de nosotros. Amén. Se pone en serio ustedes de una vez. Abra su Biblia, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Usted me va a ayudar a leer. Amén. Pero este lo voy a leer yo. Le digo, señores, yo tuve que recurrir, sacar, y eso que no lo saqué todo, nada más saqué lo más importante para exponer estos puntos. Me acordé de los viejos tiempos cuando empecé a sacar todos estos asuntos, a sacar del baúl. Amén. Primera Tesalonicenses 4:13, ¿lo tenemos? Eso lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces él termina esta carta en ese capítulo diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, la pregunta del siglo que todo el mundo hoy en día se tiene: ¿vendrá Cristo a buscar su iglesia? ¿Habrá un rapto o un arrebatamiento? ¿O solamente hay una segunda venida? Usted sabe, esas son las incógnitas que hay. La otra, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Será la iglesia en el medio de la tribulación o se va antes de la gran tribulación? Y todas esas son las incógnitas que hay, y todos esos son los pleitos que hoy en día hay, y todas las batallas que hay. Hay diferentes escuelas que han demostrado y han enseñado diferentes puntos teológicos. Pero de acuerdo a como dicen algunos estudiosos, durante 19 siglos, la iglesia primitiva siempre creyó en un levantamiento después de la gran tribulación. ¿Me están escuchando? Los antiguos, durante un largo tiempo, creyeron en un post-tribulación, o sea, que la iglesia iba a ser levantada después de la gran tribulación. Esa era una creencia. Ahora, en el 1830 por ahí, fue que surgió la enseñanza de que la iglesia iba a ser levantada antes de la gran tribulación. Entonces ahí fue donde entró la guerra entre la gente, entre decir, entonces la iglesia duró 19 siglos confundida, 19 siglos en error. ¿O qué pasaba? ¿Me están entendiendo? Yo sé que ustedes no sabían eso, pero le estoy dando unos puntos que son fuertecitos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque simplemente le estoy diciendo lo que creían nuestros antiguos por 19 siglos. Y luego creo que fue en 1830, así, que surge esta nueva teología, le llamaron algunos, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, mientras que al principio sí lo creían. Entonces, mis amados, como les dije, nuestros antiguos, esa era su creencia en aquellos años, durante 19 siglos. Entonces, del 1800 para acá, fue que surgió la nueva enseñanza de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es desde allí donde parte, desde los 19 siglos, la gran batalla que hay hoy en día. Por eso, hay algunas enseñanzas que se han dado, que se dice que Pablo nunca habló del rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Dicen algunos, pero en realidad Pablo sí habló de un arrebatamiento, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Simplemente le estoy dando unos puntos para que usted tenga esos datos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que partir desde lo sencillo o desde una cosa. Ese es el método inductivo que parte de una cosa específica hacia lo general. Entonces lo específico es, todo el mundo enseñó durante 19 siglos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. O sea, se creía en un rapto después de. Pero, como les dije, en el 1800 llegó esta enseñanza que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, la batalla fuerte está ahí, en si va a pasar o no va a pasar. Esa es la guerra más fuerte que hay hoy en día
entre si va a pasar o no va a pasar. Entonces, hay acontecimientos que los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, hay acontecimientos que ellos lo pierden. Hay informaciones que ellos lo pierden. Entonces, los que dicen que va a pasar, que no va a pasar por la gran tribulación, hay informaciones que también pierden. No sé si me entienden. O sea, porque es que hay un verso que confunde, hay otro verso que confunde, hay ciertas interpretaciones que pierden. Entonces, de acuerdo a Dwight Pentecost, él enseña de que hay diferentes métodos de interpretación. Y es lo primero que usted debe conocer para poder interpretar un acontecimiento bíblico. Los diferentes métodos de interpretación. Está el método alegórico, está el método espiritual, y hay diferentes métodos que la gente han utilizado para interpretar un acontecimiento profético o escatológico o de teología que la Biblia identifica. Lo primero es que todo el mundo debe partir desde los pactos que Dios hizo con sus ungidos. Está el pacto abrahámico, está el pacto davídico, que son los pactos que Dios hizo con cada uno de esos hombres, para nosotros poder entonces llegar a un punto de entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Amén. Otro punto que debemos tener claro es el siguiente, y es que hay profecías que tienen que ver solamente con el pueblo de Israel, y hay palabras que tienen que ver con nosotros como pueblo gentil. Entonces, muchas veces caemos en una confusión de espiritualizar lo que es de Israel para nosotros y de espiritualizar lo que es de nosotros para Israel. Amén. Una cosa es Israel, otra cosa somos nosotros, aunque somos un solo pueblo, el pueblo de Dios, pero hay cosas que Dios las identificó para el pueblo de Israel y hay cosas que la identificó para nosotros. Entendemos que debemos, le estoy diciendo, estoy exponiendo mi punto. Amén. Entendemos que Cristo fue judío y tenemos que estudiar desde ciertas raíces judías, pero acordémonos que la Biblia dice que hay un versículo que no he encontrado a ningún teólogo que me le saque la quinta pata a ese verso. Todavía no he encontrado un escatólogo que me le saque la quinta pata a ese verso, porque ese es el verso que mata a todo el mundo, revive a todo el mundo y salva a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? No dice a los judíos, ni a los gentiles, dice que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es un versículo que todavía no he encontrado un teólogo que me lo tergiverse, porque ese verso nadie lo puede tergiversar. ¿Quién le saca una escatología o una interpretación hermenéutica contraria a ese verso? No hay. Entonces, si lo voy a estudiar desde el punto judío, entonces me voy a olvidar de los gentiles y me voy a olvidar de los griegos. Y si lo estudio del punto gentil, entonces me voy a olvidar de los judíos, me voy a olvidar de todos los otros. Si lo estudio del punto de vista cultural occidental, entonces me estoy olvidando del oriental. Pero si lo estudio del punto de vista oriental, me estoy olvidando del occidental. O sea, yo tengo que verlo todos los puntos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? No fue a los judíos solamente, fue al mundo. Qué gloria, ¿eh? Ahí nos ponemos serios. Entonces, ahí es donde entra el problema de muchas escatologías, porque lamentablemente cada religión tiene una escatología. Los adventistas tienen una escatología. Los testigos de Jehová tienen escatología. Los mormones tienen escatología. Los budistas tienen escatología. El Islam tiene escatología. El judaísmo tiene escatología. El cristianismo tiene escatología. Todas las religiones del mundo tienen una escatología. Entonces, ¿cómo convenzo yo escatológicamente a un hindú cuando él nació siendo hindú, se educó siendo hindú y se graduó siendo hindú? ¿Cómo lo convenzo? Escatológicamente no voy a tener manera de convencerlo, pero sí hay un punto con el que yo lo voy a convencer, y es con el poder del Espíritu Santo. No de la escatología, sino de la salvación. ¿Me entiende? Porque aquí es donde entra el problema, que mucha gente se prepara escatológicamente, pero es para discutir, porque creen que con la escatología van a salvar al pueblo. Señores, nadie se salva con escatología.
La gente se salva es por la sangre de Cristo, por creer en el Hijo de Dios. Qué gloria, ¿eh? Amén. Por eso fue que cuando Pedro llega donde Cornelio, a los gentiles, y ve que el Espíritu Santo desciende, y luego lo llaman a él al concilio, Pedro dijo, señores, si a ellos Dios le concedió el mismo don que nosotros, ¿quién soy yo? Dijo Pedro. Sanda aquí, ama. ¿Quién soy yo para interferir ahí? Oiga, y se está hablando de dos doctrinas distintas. Ellos son gentiles y el grupo de Pedro son judíos. Se han circuncidado, tienen sus leyes. Pero Pedro dijo, señores, esto hay algo que no se puede discutir. Hablaron en lengua igual que nosotros. Le cayó el Espíritu Santo, qué fuego, ¿eh? Le cayó el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Quién contiende con eso? Ahí ellos dijeron, bueno, señores, vamos a quedarnos quietos porque cayó la presencia del Espíritu Santo. O sea, que aunque tengamos escatología distinta, cuando la presencia de Dios bajó, a Dios es. Yo siento a Dios, amado, gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces el punto es, estemos claros en eso. Usted está de acuerdo conmigo, gloria a Dios. No está de acuerdo conmigo, gloria a Dios también. Procure que usted tenga el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Que cuando venga el rapto o no venga el rapto, usted se muera o lo que sea, usted se vaya para donde yo me voy, para arriba. Qué gloria, ¿eh? Entonces esa es la batalla que tenemos en las escuelas teológicas y escatológicas, que peleamos, porque pensamos que Loida no cree en el arrebatamiento y yo sí. Ah, no, el diablo se la va a llevar a ella. Eso ni la va a salvar ni la va a condenar. Ahora, si ella no cree en el Hijo de Dios, ahí sí está condenada. Ahí sí yo tengo que estar cuatro ojos con ella, porque está condenada. Ella no cree en el Hijo de Dios. Pero si creemos los dos en el Hijo de Dios, aunque tengamos puntos teológicos o doctrinales distintos, el que se va a encargar de salvarnos a nosotros es el Hijo de Dios. No es lo que usted crea o lo que yo no crea. O entonces le voy a hacer la pregunta, si un indio se arrepiente porque use taparrabo, ¿se va a perder? Esa es su cultura, allá fue que él nació, él no ve gente con ropa. Ellos no ven gente con ropa, así es que andan, porque esa es su cultura. Y si él recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿se va a perder? ¡Qué poder! ¿Ustedes me pueden entender? Entonces ese es el asunto. Ahí es donde entra, me gustó una parte que dijo Jonathan Piña, que yo estuve mirando unas enseñanzas que él estaba dando, y él dijo una parte, y él dijo que es que la gente no tiene madurez. Él dijo que él estudió con dos rabinos, diferentes cada uno, y cada uno tiene una escatología diferente el uno del otro. Pero cuando él le preguntaba uno por el otro le decía, no, ese hombre tiene un conocimiento tremendo, yo lo respeto. Y cuando le preguntaba al otro, el otro decía, no, yo lo respeto. Óigame, señores, y dos doctrinas, dos escatologías que difieren la una de la otra, pero el asunto está que tienen carácter, tienen respeto. ¿Usted me puede entender? Tienen respeto. Entonces, ese es el punto. Yo he escuchado personas que tienen un nivel de enseñanza que yo no estoy de acuerdo, pero los respeto, porque hay algo de ellos que yo aprendo que yo no lo sabía. Entendamos lo siguiente en lo que estamos hablando. Hay diferentes términos para lo que es la palabra venida. Para lo que es la palabra venida. Usted sabe que el apóstol Pablo dice que nosotros seremos arrebatados. ¿Se acuerda que lo leímos, verdad? Específicamente, gloria a Dios, como dice, verso 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Algo que quiero que usted tenga claro desde ahora, y es que esto puede hacer que le choque un poquito a usted, y es lo siguiente, nosotros no fuimos creados para vivir en el cielo. ¿Me escucharon? No fuimos creados para vivir en el cielo. Es lo primero que yo quiero que usted agarre en su cabeza. Porque siempre se nos ha enseñado, Dios nos creó para que vivamos en el cielo y por una eternidad. Eso es mentira. Dios no nos creó para vivir en el cielo. Si nos hubiera creado para vivir en el cielo, entonces no nos hubiera hecho una tierra. Ni tampoco nos hubiera hecho de cuerpo de tierra. O sea, que ahí lo voy a golpear un poquito, los que enseñan los testigos de Jehová de que esta tierra es nuestra, es real. Ay,
ahí entramos en problemas. Ahora, ellos tienen una aplicación errónea de que nada más son 144,000 y que los malos son los que van a morir, y ya usted sabe todo ese asunto. Pero en el punto de que ellos identifican que la tierra, Dios la creó para nosotros y que vamos a vivir para siempre en ella, es real. Nosotros no fuimos formados para vivir en el cielo. De hecho, en el cielo, de acuerdo a la doctrina de que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación, en el cielo nada más son 7 años que nosotros vamos a estar allá. Los que han muerto están con el Padre, ellos están disfrutando más tiempo con nosotros. No, nosotros vamos a disfrutar los 7 años porque no nos vamos a morir ahora. Amén. Esa fue la creencia de Pablo, es la que yo tengo también. Pablo se murió, yo no. Entonces, mis amados, nada más son 7 años que vamos a durar allá. Después de ahí vamos a venir, le estoy hablando de acuerdo a la doctrina de que vamos a ser raptados antes de la gran tribulación. Son solamente 7 años. Después de ahí vamos a venir aquí. ¿Dónde es que se va a implantar el reino milenial? Aquí, la gran Jerusalén, ¿dónde se va a plantar? Es aquí, todo es aquí. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que los desechos naturales serán removidos. Dios va a limpiar que la tierra no es el cielo. Nosotros no fuimos creados para vivir en el cielo, fuimos creados para vivir en esta tierra. O sea, la enseñanza de los testigos de Jehová de que aquí es que vamos a vivir para siempre es real. Ahora, su aplicación no, pero su creencia sí, esta tierra es de nosotros. En serio, ustedes de una vez me ponen raro. Fuego al velo. Entonces, estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Todo el final de la humanidad termina donde inicia, en la tierra. Aquí es que van a implantar la gran Jerusalén. Todo va a ser aquí en la tierra. Vamos a vivir en esta tierra. Cielo nuevo y tierra nueva, dice Juan. Vi cielo nuevo y tierra nueva. Y vi la gran Jerusalén descender del cielo. ¿Es aquí? Todo es aquí. Amén. Entonces, los diferentes términos que se utiliza para la palabra venida, tenemos el más famoso y el más conocido, parusia. Ustedes conocen ese, parusia. Que esto indica hacer aparición o arriba, o sea, hacer una aparición arriba. Eso es lo que más identifica esto y tenemos base bíblica para eso, pero no se la voy a tocar. Solamente le voy a dar los puntos, ¿oyeron? También tenemos la otra palabra griega, fanero, que significa ser visto, brillar o aparecer. Brillar o aparecer. Tenemos también bases bíblicas para esa palabra. También tenemos la palabra epifanía, epifaneía, que es un término compuesto por la palabra epi, que significa traer, y fanes significa a la luz. En otras palabras, esto significa hacer brillar o traer a la luz. También hay base bíblica para esto. Y también tenemos el término apocalipsis, que significa descubrir o quitar el velo. Amén. Entonces cada uno tiene su punto de vista y tiene su término y tiene todas sus cosas. Entonces, vuelvo y les decía que la iglesia protestante durante tantos años creía en un rapto después de la gran tribulación. Entonces fue después del 1830, como le dije, que se identificó, se dice que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que se identificó y se trajo la nueva interpretación de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces hay tres corrientes. La primera es la pretribulación. Amén. La pretribulación, que son los que dicen que van a ser raptados antes de la gran tribulación. Los segundos son la medotribulación, que son los que creen que la iglesia va a ser raptada en el medio de la tribulación, a la mitad de la semana, como la Biblia habla. Amén. Lo que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero no por la gran tribulación, porque la dividen en tribulación y gran tribulación. Amén. Entonces, esa es la medio. Entonces, la otra es la post-tribulación,
que son los que creen que la iglesia va a ser raptada al final de la tribulación. Cada una de esas creencias tienen verso bíblico. Amén, mis amados. Cada una de esas creencias, como les dije, tiene verso bíblico. Cada una de esas creencias tiene su base para aplicarla. Y usted tiene que tener mucha base para discutir. Amén. Usted tiene que tener mucha base para discutir. Para pelear con los que creen que no va a pasar. Para pelear con los que creen que sí va a pasar. Y para pelear con los que creen que se va antes de. O sea, en el medio de. Es una guerra. Amén, mis amados. Es una guerra. Entonces, el asunto está que nosotros somos los que debemos estar claros de qué es lo que nosotros creemos. Y como todo que es el punto principal, estar claro de que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Vuelvo y les repito, nada de esto que estamos aprendiendo aquí nos va a salvar. ¿Ustedes me están entendiendo? Nada de esto que estamos aprendiendo nos va a salvar. Esto simplemente nos da conocimiento para interpretar la Biblia, sea en la corriente en la que estamos. Lo que nos va a salvar a nosotros es nuestra creencia que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso fue que preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Creen en Jesucristo? Ay, Padre, para que seas salvo tú y tu casa. ¿Creen en el Señor Jesucristo, que Dios le levantó de entre los muertos, resucitó? El eunuco dijo, yo creo, ¿y qué impide ahora que yo sea bautizado? No, vamos a mojarte, ve, muchachos. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que nos salva. Ahora, esto es simplemente para tener un conocimiento y está claro porque de acuerdo a lo que nosotros creemos, será la manera como nos vamos a guardar para Dios. Amén. Amén. Entonces estamos claros, ¿verdad? Vuelvo y le digo, estoy sacando esto del baúl, pero es para que nosotros tengamos el conocimiento, pero nada de esto nos va a salvar. Lo que nos va a salvar a nosotros es Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, yo he conocido personas y he hablado con personas que no creen, óigame, no creen que la iglesia va a ser arrebatada. Otros que no creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y usted lo mata y ellos se lo dicen que no, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero son gente que se guardan para Dios. Son gente que usted no escucha mal testimonio de ellos. Son gente que tienen buen testimonio. Y que hasta donde usted lo conoce, son gente de respeto, gente de amor. Entonces, porque ellos crean que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y Cristo venga a buscar la iglesia antes de o a mitad, ¿usted cree que Cristo lo va a dejar? Él no lo va a dejar. Aunque él no cree eso, pero el hombre se ha guardado para mí. Él cree que yo soy el hijo de... Señores, que la doctrina que salva no es si se va antes, si se va en el medio, si se va después. La doctrina que salva es Cristo Jesús, cristocéntrica, esa es la que nos salva. Amén. Yo recuerdo una vez, yo estaba hablando con Randy Island y a él alguien le preguntó, Randy, ¿qué usted cree de los sellos? ¿Qué usted cree del otro? Randy le digo, mira, te voy a decir algo, lo que yo creo es que si Cristo viene me voy. Esa es mi creencia. No es que él no está preparado, porque él está preparado para dar enseñanza, para eso, como él me dijo. No es que yo no estoy preparado. El asunto está que lo que nosotros más necesitamos es estar salvos, saber que Cristo es el que nos salva. ¿Ustedes me entienden? Vamos a ponerle el caso, una persona mayor que no tiene cómo estudiar la Biblia porque no tiene mucho conocimiento, no tiene manera, y él cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿El Señor lo va a dejar si viene antes? No lo va a dejar, porque ese hombre ama a Dios. Aunque tenga un punto teológico diferente, pero es que los puntos teológicos ni salvan ni condenan. Ahora, el punto que tiene que ver con la salvación, ese sí. Es el primero que me diga a mí que la salvación no es en Cristo Jesús, no hacemos enemigos. Le digo, usted tiene el diablo, usted está endemoniado. Pero si me dice a mí, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, yo no tengo por qué pelear. ¿Y por qué? Como alguien le digo a Randy, le digo, Randy, no, Randy fue que dijo de un predicador, que alguien se le acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿y si usted se muere y lo que usted está enseñando del infierno es mentira? El pastor le dijo, no perdí nada, se ha guardado para Dios. Entonces el pastor le dijo, ahora, ¿y si tú te mueres y es verdad? Se quedó mudo el muchacho, ¿y si tú te mueres y es verdad? ¿Usted me está entendiendo?
Lo que nosotros necesitamos estar claro, que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Ahí. Vuelvo y le digo, simplemente le estoy dando puntos para que entendamos esto. Ahora, hay diferentes escuelas y posiciones complejas en cuanto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay diferentes escuelas, diferentes posiciones. Ahora, la palabra rapto, como rapto, usted no la va a encontrar en la Biblia. ¿Escucharon? Rapto, usted no lo va a encontrar en la Biblia. La Biblia solamente habla de arrebatamiento y de venida. Pero rapto, como tal, usted no la va a encontrar. Amén, mis amados. Entonces, las diferentes escuelas que hay una que enseña lo que es el traslado parcial. O sea, ya eso es cuando acontezca el rapto o el arrebatamiento. Ellos son los que enseñan el traslado parcial, que dicen que se va una parte de la iglesia y la otra se queda. Ustedes lo han escuchado ese, ¿verdad? Que hay una parte de cristianos que se van y a otra parte que se quedan, y esos son los que no se van a dejar poner la marca, porque ya eso entienden lo que la Biblia dice, y eso se quedan. Déjenme decirle que eso es una escuela y una teología y una enseñanza errónea totalmente, porque trae división al cuerpo de Cristo. La creencia es la siguiente, que el que se quedó nunca fue. Ay, Padre. ¿Me entendieron? El que se quedó nunca fue del cuerpo. Porque el traslado parcial, número uno, niega la consumación de la salvación de Cristo en el cuerpo de Cristo. Pablo dijo que nosotros somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Tenemos brazos, tenemos dedos, tenemos pies, somos un cuerpo. Entonces, esa creencia divide totalmente, óigame, totalmente divide el cuerpo de Cristo. Lo divide por completo. Entonces no existe un tal rapto parcial. Que nos vamos 5 y se quedaron 5. No existe rapto parcial. La novia se va completa porque el que se quedó es porque nunca fue. Ay, ay, ay. Como una palabra que el doctor Quirico Díaz dice, que a veces suena un poquito fuerte, pero él tiene sus razones. Y él dice que el que se descarrió es porque nunca estuvo cimentado. Es fuerte. Es fuerte, lo que él dice es fuerte. Pero señores, tiene cierto fundamento. Porque la iglesia, la casa que fue fundada sobre la roca, ¿qué fue lo que vino? Río, tormenta, tempestad y no se cayó. Porque tenía, ay Padre, estaba cimentada en la roca. Pero el que se desbarató fue porque estaba cimentado ¿dónde? Entonces le faltaba fundamento, raíz, como dice Emma. Entonces, ¿me están entendiendo? El que se quedó es porque nunca fue. Señores, procure ser. Procure ser. Ay Dios. Procure ser, señores. Amén. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, esa es la primera parte que tenemos. Le estoy adelantando todo esto, señor, porque es que hay muchas cosas. Ok. La otra escuela que hay, le hablé de la primera, que es el rapto parcial. Eso no tiene fuerza bíblica. La otra es el traslado de la iglesia durante la tribulación. Estos son los que enseñan de que la iglesia va a entrar en la tribulación y no en la gran tribulación. Usted sabe que son 7 años, la semana número 70 que Daniel vio, y dice que la iglesia a la mitad de la semana es que va a ser raptada. Pero esto pierde, de acuerdo a algunos exégetas, pierde totalmente la base bíblica, pierde la fuerza de muchos puntos bíblicos que identifican que la iglesia va a ser levantada antes de. Entonces esta creencia mata rotundamente la doctrina de la inminencia de Cristo. Amén. Porque está identificando que si la iglesia va a pasar por los 3 primeros años de tribulación, entonces, ¿qué haría? Marcaría un lapso para que la gente sepa cuándo Cristo va a venir. ¿Me entendieron?
Mientras que la Biblia dice que ni aun los ángeles, dijo Cristo, que están allí en el cielo, saben la hora cuando ha de venir el Hijo del Hombre. Entonces, esta creencia que dice que la iglesia va a ser raptada en el medio, ya nosotros o el mundo, desde que vea que se manifieste el anticristo, ya va a estar claro. Señores, cuenten desde hoy 3 años y medio, que a los 3 años y medio va a venir Cristo. Ya todo el mundo va a estar claro. Entonces ahí se pierde la veracidad de la palabra de Cristo, que dijo que ni aun los ángeles, solo mi Padre sabe. Oiga, Cristo se atrevió a decir que ni él lo sabía. Solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo será, pero ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces esta creencia niega de una vez que nada más el Padre sabe este tiempo. ¿Estamos claros, amados? Entonces, lo que tenemos nosotros que estar es preparados para que no vayamos, señores, porque, vuelvo y le digo, si esta creencia es real, ya usted va a contar 3 años y medio. 3 años y medio y ya Cristo viene. Qué poder, ¿eh? ¿Estamos vivos? Entonces está la otra escuela, que son los que enseñan el traslado de la iglesia después de la gran tribulación. Aquí es donde hay mucha guerra respecto a esto. Lo primero es que las personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que la iglesia va a ser raptada después de la gran tribulación, han confundido totalmente a Mateo 24. Que luego más ahorita vamos a tomar un momento solamente para desglosar Mateo 24. Han confundido Mateo 24 porque han cogido ese capítulo y lo han espiritualizado y lo han mezclado con la iglesia. Déjeme decirle, Mateo 24, empezando desde el capítulo 23 hasta el capítulo 25, no tiene nada que ver con los gentiles, o sea, con la iglesia. Todo lo que hay ahí habla acerca del pueblo de Israel. Dicen los exégetas que el capítulo más ordenado cronológicamente es el capítulo 24 de Mateo. Luego ahorita yo le voy a dar más detalles respecto a eso. Amén. Que esto lo vamos a dividir, estos videos lo vamos a dividir, no sé si en 3 videos para poderlo subir. Pero vamos a estar claros de esto, ¿verdad que sí, mis amados? Amén. Ok. Entonces tumban totalmente Mateo 24 de que este capítulo es dirigido totalmente para los judíos. Lo segundo es que tumban, ocultan, estoy dando mi creencia, ocultan la semana número 70 de Daniel. Porque la semana 70 de Daniel tiene que ver con Israel, no con la iglesia. ¿Me están entendiendo? La semana 70 de Daniel tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Todo eso tiene que ver con la iglesia, con Israel. Daniel 9:24. ¿Quién puede leerlo para que usted vea lo que dice ahí? Daniel 9:24. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la revelación y al pecado. A la rebelión. Ok, 70 semanas han de pasar ¿sobre quién? Sobre tu Pues pueblo. sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la nacionalidad de Daniel? Judío. Entonces, 70 semanas han de pasar ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso tiene que ver contigo, con tu nación. De esas 70 semanas solamente se han cumplido 69, porque el reloj profético se detuvo después de la resurrección de Cristo, cuando entró la iglesia, cuando entramos nosotros los gentiles. Ahí se detuvo el reloj profético para Israel y empezó a caminar la gracia que es para nosotros. Ahí es donde el apóstol Pablo habla de que nosotros fuimos injertados por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de Jesucristo. Amén.
Seguimos, ¿verdad que sí? Lo otro que esta gente pierde es que esa semana de Daniel, si la iglesia va a ser raptada después de la gran tribulación, entonces esas personas están enseñando de que el carácter y la naturaleza de Dios para Israel nos va a tocar a nosotros. Y el carácter de Dios y la naturaleza para Israel es demasiado fuerte con ellos, porque es su pueblo. Usted va a castigar a un hijo que no es suyo. ¿A quién que usted va a castigar? Al que es suyo que usted le va a dar duro. No es que nosotros no somos hijos de Dios, pero nosotros entramos, señores, por gracia. Y nosotros vamos a tener nuestro castigo por no hacerle caso a Dios. Pero también Israel va a tener su batalla. Entonces la naturaleza y el carácter de Dios para con Israel, número uno, es ira. Lo dice Sofonías, lo dice Tesalonicenses, lo dice Apocalipsis. Número dos es juicio. Número dos es indignación. Número tres, indignación. Número cuatro, castigo. Número cinco, me habla de hora de prueba. Número seis, hora de angustia. Número siete, destrucción. Y número ocho, me habla de tinieblas. Todo eso es el carácter de Dios y su naturaleza para con su pueblo Israel, que lo ha hecho coger mucha lucha durante muchos años. ¡Qué gloria! Amén. Vamos a ver qué nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 9. Alguien que me ayude a leerlo ahí. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 9. Para que usted entienda lo que Pablo está hablando aquí. Dele para allá al verlo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Escucha ahora. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para que alcancemos salvación. No es que Dios tiene al pueblo de Israel para ira, pero usted sabe que Dios tiene algo que tratar con ellos. Amén. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Estoy adelantando un poquito. La otra parte es la siguiente, que estas personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación pierden. Y es que si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces, ¿dónde queda el bima? Que eso ustedes lo van a aprender más tarde. El bima, que la Biblia habla del bima, que es el juicio de Dios con la iglesia. ¿Dónde quedan los galardones y dónde quedará las bodas del Cordero? Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿dónde se va a llevar el tribunal de Cristo? Que es el bima. No sé si ustedes habían escuchado ese término, el bima. Lo van a aprender hoy, que es el bima. ¿Quiénes son la gente que van a estar en el bima? ¿Qué es lo que se va a dar en el bima? Eso es la Biblia que lo dice, es gloria. Entonces, esa gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, se pierden el bima por completo, porque hay verso bíblico que me dice que va a haber un bima. Se pierden por completo los galardones, que la Biblia habla que van a haber galardones, y se pierden por completo las bodas del Cordero. Ay, santo. Los galardones. Por ejemplo, Mateo 5, 11, 12
del 11 del versículo 11 y 12 me habla de los galardones. Dice que se gocen y se alegren cuando por mi caso vituperen y hablen contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿dónde? Ah, ya me están entendiendo. Y recuérdese lo que usted tiene que tener claro, es que nosotros no fuimos creados para vivir en el cielo, sino que fuimos creados para vivir ¿dónde? En la tierra. Entonces esos galardones me los van a dar a mí ¿a dónde? Entonces tiene que venir un momento donde yo voy a estar en el cielo para que me den ese galardón allá. Claro. Guarden la pregunta para ahorita. Entonces ahí está el asunto. ¿Me están entendiendo? ¿Los galardones dónde son? Dice, gozaos y alegraos porque vuestros galardones están ¿dónde? ¿Son grandes? ¿Dónde? En los cielos. Allá es que me lo van a dar. No me lo van a dar aquí en la tierra. Ay, Dios. Entonces, el que cree, anote la pregunta. El que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no tienen claro de que nosotros fuimos formados para vivir en esta tierra. Entonces se ha perdido de que los galardones no se van a dar un día en el cielo. Porque es que, señores, que después de los 7 años de la gran tribulación, de una vez, entran los 1000 años. Entonces, ¿en qué momento vamos a subir al cielo para que nos entreguen los galardones? En un día. En 30 segundos. ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes quieren galardones, señores? Yo quiero galardón. Ok, entonces, ¿estamos claros? ¿Hay verdad que sí? Hay otra escuela que es la que niega rotundamente, señores, que no hay. Es la que niega que hay arrebatamiento de iglesia. Esa es la escuela que dice que no hay arrebatamiento de iglesia, que tal cosa no existe. Es una escuela que hay que enseña eso, que no hay arrebatamiento de iglesia. Amén. Ellos tienen sus puntos, pero se pierden el verdadero sentido etimológico de términos y bases bíblicas. Y ellos identifican que no hay arrebatamiento. Amén. ¿Estamos claros, verdad que sí? Ok. Entonces, la postura que nosotros tenemos, o sea, que yo creo, es que la iglesia sí se va antes de la gran tribulación. Y esa es la próxima escuela de los que enseñan que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. De acuerdo a la mayoría de exégetas, muchos que han estado de acuerdo, dice que esta escuela no quebranta los medios de interpretación bíblica, o sea que la interpretación bíblica que se da es clara. Lo próximo es que hay muchas enseñanzas, tanto de Cristo como del apóstol Pablo, que nos habla de que nos guardemos ahora, porque no somos hijos de las tinieblas, dijo Pablo, guardémonos. Entonces, si vamos a pasar por la gran tribulación, en vano ha sido que nos hayamos guardado. En vano ha sido de que hayamos comprimido nuestros deseos carnales. En vano ha sido. Y si Él nos está mandando, Pablo dijo que Él golpeaba su propio cuerpo, que Él se maltrataba y que hacía de todo, porque el hombre quería serle fiel a Dios. Entonces, por algo era. Amén. Por algo estamos nosotros aquí cogiendo lucha, peleando con nuestros deseos carnales, para serle fiel a Dios, para ser hallados dignos, para ser tomados el día que Él venga a buscar su iglesia. Yo recuerdo una vez que había una persona que estaba dando una enseñanza y esa persona cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y decía que sí, que la iglesia va a pasar. Pero de repente en una dijo, pero hay que estar preparado porque si Cristo va y viene ahora. Entonces yo le dije, pero se cayó su teología, porque la gran tribulación no ha llegado. ¿Y cómo usted me manda a prepararme si Cristo viene ahora? Y él se rió. Pero es una persona, usted me entiende, una persona de carácter, una persona muy respetable. Amén.
es una persona respetable. Hubieron personas que le faltaron el respeto y yo peleé, yo dije que no le faltaran el respeto, porque es una persona respetable, aunque tenga su creencia, pero ¿qué dijo él? Hay que estar preparado. Hay que estar preparado, porque si Cristo viene ahora, nos vamos. Amén. Estamos vivos, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que creemos, que la iglesia se va antes de. Y hay muchos fundamentos bíblicos que vamos a tocar respecto a eso. Y uno de ellos, ya lo acabamos de leer cuando iniciamos, Tesalonicenses 4, 13 al 18, Primera Tesalonicenses, donde Pablo habla de que no ignoremos acerca de los que duermen, y ya usted sabe que leímos esa parte para introducir. Amén. Amén, amados. Entonces, también tenemos Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, que ese es otro punto que vamos a ver si nos da el tiempo para tocarlo, que para poder entender el rapto de la iglesia, antes de, debemos entender las resurrecciones que la Biblia habla. Amén. Debemos entender lo que es la resurrección. Usted sabe que la Biblia habla de la primera y la segunda resurrección, pero ambas tienen divisiones. La primera resurrección tiene 3 divisiones y la segunda resurrección es una sola. Entonces, tenemos que aprender toda esa cosa. Yo sé que ustedes no sabían eso. De las 4 resurrecciones, son 2 que la Biblia habla de la primera y la segunda. Dice, esto no tiene nada que ver con la segunda resurrección, que habla Apocalipsis. Entonces, la primera resurrección se divide en 3. Y para que usted pueda entender los asuntos del rapto de la iglesia y los acontecimientos del tiempo, usted tiene que interpretar 1 Corintios 15, 22, que lo vamos a leer para que tengamos algo clarito solamente en lectura. 1 Corintios 15, 22. ¿Quién lo tiene? Léalo, prima. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Sí. Pero cada uno en el orden que le corresponde. Oiga, cada uno en el orden. Que le corresponde. La Biblia me está hablando que la resurrección tiene un orden. Sí. Cristo en primer lugar, después cuando Cristo vuelva los que son suyos. Escuchar. Luego. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. Sí. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Ok, vamos al 52 ahora. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. Amén. No hay problema. Entonces, más adelante vamos a ver cuál es esa final trompeta. Los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación identifican que esa final trompeta es la trompeta número 7 de las trompetas que habla el Apocalipsis. Amén. Ustedes han leído las 7 copas, las 7 trompetas. Entonces identifican que esa trompeta es esa final trompeta, pero han perdido ciertas culturas y ciertas normas que los judíos han tenido respecto a las trompetas. Amén. Ustedes están como muy serios. Polanco, ¿qué? Entonces, los que creemos, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? Que puede ser que muchos de ustedes no conozcan. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Número 1,
El primer propósito es para la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. El primer propósito es, oiga, la glorificación del cuerpo. Pablo habla mucho de la transformación del cuerpo, de este cuerpo incorruptible a un cuerpo incorruptible. Pablo habla mucho, señores, de la transformación del cuerpo. Y ahí mismo entonces se consuma lo que es la salvación. Ya cuando ahorita estudiemos lo que es Mateo 24, es que vamos a entender que la iglesia verdaderamente no va a pasar por la gran tribulación. Amén. Cuando estudiemos Mateo 24, es donde vamos a entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, el rapto, uno de sus propósitos es la glorificación del cuerpo y consumar la salvación. Efesios 1:14. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Su glorioso poder. Romanos 13:11. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Estamos entendiendo. Entonces, el versículo que leímos de Corintios dice que aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Me está hablando de transformación de ¿qué? De cuerpo. Óigame, entonces uno de los propósitos es para la transformación del cuerpo y la consumación de ¿qué? De la salvación. Amén. Lea el verso 14, prima. ¿Fue el 14 que usted leyó? Efesios. Léalo desde el 11. Efesios 1:11. El 14 o el 11. El 11, ajá. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y alabaron la fe, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Ok, otro de los propósitos del rapto, es para librar a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera. Oiga, librar a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. ¿Quién lo puede buscar? Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros las maneras en que nos recibisteis. Repito, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. ¿Y cuál es la ira que viene, Señor? Entonces, uno ya se está dando cuenta que nos van a librar de esa ira. Pero aquellos que hemos recibido y hemos peleado, señores, para guardarnos para Dios. Amén. ¿Estamos claros? Y el otro propósito del rapto
es para que entonces entren los acontecimientos del bima, los galardones y las bodas del Cordero. Amén. Amén. Entonces, esta es la primera parte. Ya usted tiene claro esa parte, ¿verdad que sí? Amén, mis amados. Son muchas cosas, pero vamos a entrar en la segunda parte más adelante.